Bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es el sistema, la fisiología del sistema endocrino, viendo los conceptos básicos de la regulación endocrina. Realmente es un tema de mucha importancia, dado que este aparato, este sistema endocrino, va a ser uno de los sistemas controladores de la homeostasis superiores, o sea, van a ser un control total de la homeostasis. Si recordamos ese gráfico que vemos en cada introducción a un nuevo módulo, vamos a saberlo, porque a diferencia de los demás aparatos y sistemas que hemos visto, el sistema endocrino se encuentra en este círculo central que rodea la homeostasis, que junto con el amigo, el sistema nervioso, quieren dejar dicho que son de los sistemas de control total homeostáticos corporales. Por ende, van a regular los demás sistemas para que la homeostasis pueda mantenerse. Realmente es un mecanismo de bastante ayuda y muy pero que muy potente. Así que vamos directamente al grano, hablando un poco sobre lo que es ese sistema. Básicamente va a ser un sistema glandular o de diversas células especializadas que van a producir hormonas, siendo este el producto final de este sistema, y que estas hormonas van a encargarse de estimular células dianas, células que son específicas para dicho receptor de la hormona secretada, para ejercer las funciones debidas de dicha hormona. Esto es muy importante saberlo, dado que a pesar de que hay glándulas que van a ser específicamente endocrinas, también vamos a tener células que ya hemos visto a lo largo de los otros videos que hemos hablado de fisiología de diversos órganos. Y vamos a recordar que existen ya diversas células especializadas que pertenecen a otros sistemas, pero que liberan hormonas y por ende pertenecen al sistema endocrino y regulan las actividades de ya sea su propio sistema u otros. Normalmente suelen actuar sobre el mismo sistema por vía parácrina. Y justamente mencionando vía parácrina, hay que mencionar que el sistema endocrino va a tener diversas formas de estimular las células, ya sea una forma de neurotransmisores, que ya sea por la acetilcolina en el sistema autónomo parasimpático o ya sea por la adrenalina en el simpático. También vamos a tener una estimulación clásica, que es la estimulación por vía del torrente sanguíneo, que las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y viajan hasta la célula diana donde ejercen su función efectora. Y a su vez también vamos a tener unas funciones parácrinas, que es la que ya mencioné, que es una célula libera hacia el espacio extracelular la hormona y estimula las células locales, las células que se encuentran cerca de ella. A su vez también podemos encontrar una estimulación autócrina, que es que la misma célula produce, libera hacia el espacio extracelular su hormona y esa misma hormona estimula la propia célula. Es muy importante e interesante ver esto. Y también esto tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, porque también vamos a tener hormonas que son más del tipo inmune, como las interleucinas y cosas por el estilo. Como ya dije, es un sistema de control total de la homeostasis corporal. Va a ser por múltiples vías de señalización, por vías ya sea de receptores membranales, receptores intracelulares. También vamos a ver mucho que las células que fabrican estas hormonas pueden recibir estímulos para liberarlas, o que ya estas hormonas se encuentren prealmacenadas en vesículas y estas puedan salir por procesos de exocitosis hasta el espacio extracelular. Y vamos a ver todo esto. Algo importante saber es que vamos a tener múltiples glándulas endocrinas y estas trabajan simultáneamente, es decir, no es que porque trabaje una, trabaja la otra, aunque a veces sí es determinado por esto, pero vamos a ver que en el torrente sanguíneo hay múltiples hormonas disueltas. Lo que pasa es que estas tienen receptores específicos en células específicas, por ende no importa ni se van a superponer unas con otras a la hora de estar hablando de la función que van a tener. O sea que van a tener mucha especificidad en los receptores a los cuales ellos se unen, por ende no van a generar en estados fisiológicos, ¿verdad? Problemas en la regulación del estado de homeostasis. Que de hecho es un sistema tan pero que tan potente que apenas las concentraciones que se tienen en sangre, las hormonas, son una milimillonésima de miligramo, que es una unidad conocida como pg, por mililitro de sangre. O sea, es muy potente, que incluso con concentraciones tan bajas este sistema puede controlar de una forma dominante el sistema de homeostasis corporal. O sea, es muy importante ver esto. Y aquí podemos ver un recorrido de lo que viene siendo el sistema endocrino, detallando cada parte que pertenece a él mismo. Vamos a poner aquí el puntero láser para poder irle señalando con cada uno. Y vamos a empezar de la porción más caudal, la más porción más cefálica hasta la porción más caudal. Ya en la cabeza podemos tener el hipotálamo, una glándula muy importante y que, si se fijan en el nombre de las secreciones hormonales que tiene, es una glándula que se encargará de producir hormonas que estimulan la liberación de otros factores que también son hormonales, como por ejemplo tenemos la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, está siendo llamada somatostatina. También vamos a tener la hormona inhibidora de la prolactina,
Eh, y a su vez, esta va a tener y también me faltaba decir, la hormona liberadora de la gonadotropina, es otra importante del hipotálamo. En la hipófisis vamos a encontrar dos porciones. Tenemos la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis, y la hipófisis posterior, conocida como neurohipófisis. La adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, va a liberar entonces, esta va a verse muy estimulada por el hipotálamo, dado que esta es la que va a liberar la hormona estimuladora de la tiroides, la hormona conocida como corticotropina, la hormona luteinizante, la hormona estimuladora del folículo y la prolactina. En el caso de la hipófisis posterior o neurohipófisis ya hemos visto una hormona que es secretada por esta glándula y es la hormona antidiurética, también conocida como ADH o vasopresina. Cabe destacar que el hipotálamo realmente es el productor de esta hormona y esta se almacena en la hipófisis posterior. Es un dato curioso saber. Y también la hipófisis posterior, no sé si lo mencioné, discúlpeme si estoy siendo redundante, pero también va a secretar oxitocina, no sé si la mencioné, pero por si acaso no la mencioné, ¿verdad? Entonces tenemos la glándula pineal también, que es esa que encontramos aquí atrás. La glándula pineal va a ser la encargada de la secreción de melatonina, muy importante para estar en correcto estado en los ciclos circadianos, que viene siendo básicamente cuando nos debe dar sueño, cuando nos debe dar hambre, cuando nos debe dar sueño o cuando debemos estar despiertos, perdón, lo del hambre es otra hormona. Entonces, la glándula pineal lo que va a hacer es que, por ejemplo, por vía los rayos solares, pues puede detectar estos rayos solares y va a entrenarse, por así decirlo, con nuestro crecimiento para adaptarse a los ciclos circadianos. ¿Cómo así? Pues bueno, poniendo el ejemplo clásico de lo que ocurre fisiológicamente, es que normalmente se fijan, si se han fijado, los bebés, los recién nacidos, siempre están durmiendo, están cansados, están durmiendo ahí bien cómodos ellos. Eso se debe a que su glándula pineal no está entrenada, entonces está constantemente produciendo melatonina. ¿Cómo se entrena la glándula pineal? La glándula pineal se puede entrenar dándole a los bebés, ¿verdad? Exposición a la luz solar, no a bombillos o luces artificiales, a luz solar. Esta luz solar entra a través de los ojos y entonces la glándula pineal detecta, tiene esa fotosensibilidad y entonces disminuye la producción de melatonina. Eso hace que entonces uno esté despierto y no tenga sueño en todo momento. Esta glándula es muy importante para controlar esto y entonces se entrena de esa manera en los momentos que el individuo debería estar despierto, en este caso el bebé, debería darse la exposición a la luz. Por ende, en la mañana, normalmente cuando ya el padre considera que es apropiado que el bebé estuviera despierto, pues lo correcto sería, si no quiere sacarlo a la luz del sol, o sea, de sacarlo al patio, a dar una vuelta o pasear con él, pues lo que puede hacer es simplemente que el bebé esté en una zona, una habitación con buena iluminación y entonces simplemente abrir las cortinas para que el bebé pueda recibir esa luz solar debidamente. Eh, Ojo, no estoy diciendo que las personas deben ver al sol directamente para que no me malinterpreten. Simplemente es que hay que tener cierta exposición para que la glándula pineal pueda estar entrenada. A su vez que también la exposición al sol hace bastante bien por diversos factores que son beneficiosos, que veremos en otra clase. A su vez, si seguimos más hacia abajo, vamos a ver la glándula tiroides, que es esta que vemos aquí, que es su nombre. Un dato curioso de recibir ese nombre, ya que tiro significa escudo de griego, viene del griego, de escudo. Es ese que vemos aquí, que también el cartílago que lleva ese mismo nombre tiene ese nombre por eso, porque eso parece un escudo. Entonces la glándula tiroides va a ser la encargada de la producción de tiroxina y triiodotironina, unas enzimas, unas hormonas muy importantes en las actividades enzimáticas a nivel corporal total. O sea, son muy importantes. Si no fuera por estas, las actividades enzimáticas estarían algo ralentizadas o entorpecidas. Justamente posterior a la glándula tiroides tenemos las glándulas paratiroideas, que van a encargarse de la producción de PTH, hormona parotiroidea. Luego tenemos el timo, que va a encargarse de la producción de timosinas, importantes en la maduración de los linfocitos T. En el corazón vamos a tener el péptido natriurético auricular, que responde a la distensión de las aurículas, también muy importante en estados de hipervolemia. En el estómago vamos a encontrar las células G, que fueron mencionadas en el módulo de gastrointestinal, encargadas de la secreción de gastrina. En el duodeno encontraremos las células I y las células S, respectivamente las células S encargadas de la producción de secretina y las células I encargadas de la producción de colecistoquinina. En el riñón mencionamos múltiples funciones. Me recuerdo que al inicio de la clase de renal mencionamos que el riñón va a ser encargado de la producción de eritropoyetina, muy importante para la eritropoyesis. También vamos a tener la 1,25 de hidroxicalciferol, muy importante para que es la
conocida vitamina D en su estado activo, que es la que encargada de regular los niveles de calcio, la absorción intestinal. También vamos a encontrar la renina, importantísima en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y justamente ya que mencionamos la aldosterona, vamos a las glándulas suprarrenales, que tienen dos porciones, una corteza y una médula. En la corteza encontraremos la liberación de cortisol y de aldosterona. En la médula, entonces, vamos a ver múltiples catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina. En el páncreas vamos a ver tres tipos de células, siendo estas las alfa, la beta y la gamma. Las alfa van a ser las encargadas de la secreción de insulina. Las beta van a ser, discúlpenme. Las alfa van a ser las encargadas de producción de glucagón. Las beta van a ser encargadas de producción de insulina. Y las gamma van a ser las encargadas de producción de somatostatina. Acabo de destacar que la somatostatina, vimos que estaba aquí en el hipotálamo también, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y aquí también. La somatostatina va a tener mucho que ver con frenar los procesos fisiológicos o no fisiológicos, bueno, sí fisiológicos, pero frenar los procesos que hace dicho órgano en cuanto a secreciones, cosas por el estilo. En este caso, pues, va a tener mucho que ver con la secreción de jugo pancreático y etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, en general, en la zona local, pero es bueno saber eso. A su vez, ya continuando, vamos a tener el tejido adiposo, muy importante en la liberación de leptina, que paradójicamente esta es una hormona que inhibe la sensación de hambre, y este tejido adiposo, que es muy odiado por otros, amado por muchos, que tiene que ver con la acumulación de grasas, y probablemente estas grasas vienen de la dieta casi siempre. Entonces es paradójico ver cómo el comer mucho hace que se genere este tejido, y este mismo tejido el que genera hormonas para que no nos dé tanta hambre. Es muy curioso ver esto. A su vez, los ovarios, ya en la parte de las gónadas, ¿verdad? Los ovarios, en el caso de las mujeres, vamos a ver que liberan estrógenos y progesterona, estas hormonas femeninas. Y en la placenta también vamos a ver una liberación de la gonadotropina coriónica humana, muy utilizada para probarse de embarazo, y la somatomamotropina humana. En el caso de los hombres, en los testículos, vamos a ver una liberación de testosterona. Muy importante todo esto. Ya continuando, como ya dije, vamos a tener una regulación bastante amplia y específica por parte de cada una de estas hormonas, que cabe destacar que pueden ser de tres naturalezas. Pueden ser esteroideas, derivadas del colesterol, peptídicas o proteicas, que son las más abundantes. Cabe destacar que son, pues, básicamente, como dice el nombre, proteínas, o las derivadas de aminoácidos, básicamente, como que casi todas suelen ser derivadas de la tirosina. La diferencia entre estos tres tipos de hormonas es que la principal diferencia radica en donde van a ejercer la función. ¿A qué me refiero? Las esteroideas, como provienen de un lípido, siendo este el colesterol, pues van a poder pasar la membrana celular, haciendo que estas puedan difundir por difusión simple, valga la redundancia, hacia el interior de células. Por ende, estas van a tener receptores intracelulares para hacer su función, mientras que las demás van a tener receptores de membranas o superficiales para ejercer dicha función. Muy importante saberlo. A su vez, podemos ver cómo diversos órganos van a producir algún tipo específico de hormona, como en el caso de las esteroideas, que van a ser producidas por la corteza adrenal, ovarios, testículos y placenta, las aminas por tiroides y médula renal, pero las demás, como son proteínas, pues estas van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces se encuentra en prácticamente todas las células, en gran parte, y este va a ser de los más abundantes también gracias a esto que se menciona. Como ya mencioné, que este sistema endocrino es un sistema de bastante potencia, dado que a pesar de tener concentraciones tan bajas en sangre, realiza funciones tan dominantes y exactas y específicas y mantiene una homeostasis constante, pues un desequilibrio hormonal podría generar múltiples problemas, y es un estado de emergencia primaria. O sea, se tiene que atender lo más rápido posible, porque mientras más rápido se atienda, menor podría ser el daño por dicho déficit o desequilibrio hormonal. Cabe destacar que no se mencionó, la palabra hormona viene del griego horman, que significa poner en movimiento. Es un dato interesante, dado que esas pues van a hacer esto, van a estar en constante movimiento en el sistema, ya sea sanguíneo, pueden transportar por el sistema sanguíneo, pero también puede estar, como ya dije, por diversas estimulaciones, ya sea parácrina o autócrina. Muchas de estas hormonas lo que van a hacer, van a tener diversos mecanismos por los cuales pueden ejercer su función, ya sea ejerciéndola directamente, generando una respuesta por la célula esperada, o pueden servir como primer mensajero para que la célula desarrolle un segundo mensajero, que es el que va a hacer que la función realmente ocurra en la célula como tal. Es muy importante saber esto, y esto va a estar estimulado muy precisamente por el sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo, o también en casos por ambos.
Como ya dije, es un sistema muy, pero que muy específico, así tal como una llave para una cerradura, que si pusiste la equivocada, pues no va a hacer nada porque no va a poder entrar. Es un sistema muy específico y tiene células que van a tener receptores específicos para la hormona como tal. Esto para evitar que pudiera haber una activación alostérica, si pudiera llamarse de esa manera, ¿verdad? Por parte de otras enzimas, proteínas, en este caso hormonas, en el receptor eh, debido, ¿verdad? Para la hormona como tal. Por eso es muy importante el ver cómo las hormonas tienen dichos receptores tan específicos. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de la fabricación o los pasos para crear esas hormonas de tipo peptídicas o proteicas que vamos a tener, que llega un factor que hace que ocurra el proceso de transcripción, la síntesis de ARN mensajero, y luego ese pasa a ser, por traducción, el retículo endoplásmico rugoso a producir proteínas. Estas proteínas viajan al aparato de Golgi para que sean procesadas y empaquetadas en vesículas. Y entonces estas vesículas se quedan ahí en estado latente, esperando que llegue algún estimulante, algún factor liberador que genere cambios conformacionales para liberar por exocitosis dichas vesículas, siendo los pasos directamente síntesis, empaquetamiento, almacenamiento y secreción, como ya les dije. Estos estímulos pueden ser incluso por otras hormonas y ahí vamos con otro elemento pero que muy importante. Los sistemas hormonales van a estar controlados por dos tipos de retroalimentación, tanto la positiva como la negativa. Siendo la positiva, en el caso de que, por ejemplo, una hormona fomenta la liberación de otra hormona, como se mencionó en la parte del hipotálamo y la hipófisis anterior, ¿verdad? Vamos a ver que una hormona puede ser estimulante para que otra hormona se libere. Eso es un claro ejemplo de retroalimentación positiva porque mientras más estímulo tengamos de la primera hormona, se va a seguir secretando más de la segunda y más y más y más. Pero ¿qué pasa? Esta misma segunda hormona que se liberó a raíz de la primera que estimuló esto, puede inhibir que la primera hormona sea sintetizada o liberada, más bien sería lo correcto. Si se inhibe esa liberación de esa primera hormona, pues se inhibe la liberación también de la segunda. Eso suele ocurrir cuando se necesitaba que una hormona llegara hasta un umbral de concentración específico y cuando ese umbral se alcanza, entonces esta misma hormona ya tiene una concentración suficiente como para inhibir la liberación de la primera hormona. Entonces ya ahí entraríamos de un sistema de retroalimentación positivo a uno de retroalimentación negativa para parar el estímulo liberador de la hormona. Por ende, el sistema endocrino es tan porque tan específico que puede no solo regular los demás tejidos, sino que también puede autorregularse para evitar una sobreproducción de hormonas. Es muy importante eso. Muchas van a ser liberadas, como ya dije, por exocitosis y otras van a ser liberadas por difusión simple, como el caso de las que son derivadas de lípidos, como los esteroides. Aquí podemos ver una imagen clara de los esteroides que ya mencionamos, que van por diversos estímulos que pueden venir de manera extracelular, ya sea por estos receptores. Van a desencadenar respuestas de diversas quinasas que van a generar factores de transición. Entonces, en el retículo endoplasmático liso, que es el que se encarga de la producción de lípidos, pues va a generar ya por diversas señalizaciones, la fabricación de esos esteroides, porque ya el colesterol entonces sí podría convertirse en los esteroides que debidamente pueden atravesar la membrana y ejercer su función ya propiamente dicho. Pero ¿qué pasa? Las hormonas no siempre solamente se sintetizarán en el momento que son necesarias, muchas son sintetizadas y son almacenadas. En el caso de esta, normalmente suelen estar en forma de colesterol y se pueden almacenar ya produciendo los esteroides, ¿verdad? Y eso se pueden acoplar a diversas proteínas de transporte que más adelante veremos. Esas proteínas van a encargarse de tener reservorios de hormonas para los momentos que sean necesarias la liberación de las mismas. Porque veremos que tendremos unos estados de la hormona libre, que es realmente la forma en la que la hormona está activa, y unos estados de hormona unida a algún transportador, que ese estado sería el estado de la hormona inactivo. Es importante saber esto. Como ya dije, vamos a tener todos esos procesos como tal. Es importante saber que múltiples hormonas van a ser secretadas de manera pulsátil. Ya mencioné un ejemplo, la glándula pineal con la melatonina. Eso es importante para eso porque va a regular esos estados y periodos de sueño que nos van a dar. También en la comida, como puede ser por la motilina o en la gastrina, en su estado de comida. Entonces es importante saber que realmente el sistema endocrino, a pesar de que puede autorregularse, ya sea por vía del sistema nervioso, tanto la parte autónoma como por el sistema nervioso central, pero vamos a tener una estimulación o entrenamiento debido de los ciclos circadianos que podemos tener. Es importante saber eso, es muy, 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 pero que muy interesante. También
vamos a ver que los niveles de concentración de las diversas hormonas a nivel corporal van a tener que ver mucho con la tasa a la cual estas son secretadas y la naturaleza de las mismas, la velocidad con la misma son degradadas o captadas por sus debidos receptores, la unión a los mismos receptores y la disponibilidad de dichos receptores para la hormona y finalmente la afinidad que va a tener dicha hormona por portadores plasmáticos, que son esos que mencioné, que van a hacer que la hormona esté en un estado inactivo para poder tener almacenes de dicha hormona en el momento que sea necesario. Aquí podemos ver lo que les quería mencionar, que bueno, que ya les vine mencionando, de esos factores que fomentan la síntesis y secreción de hormonales y la degradación y la unión a transportadores hormonales. En el caso de la hormona libre, que es la que básicamente ejerce la función, esa es la hormona activa. Esa puede unirse al receptor y ejercer la función, pero si esta se une a algún transportador, entonces tenemos una disminución en la actividad hormonal. Esta estaría en un estado inactivo y en un estado de latencia, por así decirse, porque tenemos una hormona almacenada. Eso serían los almacenes hormonales que tendríamos, que pueden ser liberados en cualquier momento al torrente sanguíneo cuando sea necesario, si esta pueda desligarse de ese transportador y convertirse en su forma activa. Es esta forma activa, esta forma libre de la hormona, la que realmente puede atravesar la membrana de eh, dicha célula para poder, en el caso si es liposoluble, ¿verdad? Unirse a sus respectivos receptores. En el caso de las hormonas que son proteicas, estas hormonas son hidrosolubles, por ende deben ser transportadas por estos transportadores, valga la redundancia, para poder mantenerse ahí. En el caso de las liposolubles, como los esteroides, necesitan estos transportadores para que, pues bueno, puedan tener mayor solubilidad en el plasma sanguíneo. ¿Por qué son importantes todos estos transportadores plasmáticos? Pues como ya dije, vamos a poder tener reservorios de hormonas inactivas que van a proveer una reserva hormonal para cuando son necesarias y estos niveles fluctuantes hormonales, si llegan a ser cambiados, pueden amortiguar eso. Sirven como unos amortiguadores hormonales, se podría decir. Entonces, podríamos llegar incluso a nivelar los los niveles hormonales corporales si administráramos fármacos que inhibieran, fomentaran que haya más presentes estos transportadores o hicieran menos afines al transportador a la hormona, cosas por el estilo. Podríamos jugar con eso a la hora de los fármacos, ¿verdad? A su vez, ya hablando, bueno, ya esto lo mencioné, las catecolaminas y las hormonas peptídicas o proteicas van a ser transportadas de esta manera con esos transportadores, pero las hidrofóbicas, como las derivadas del colesterol, siendo estos los esteroides, van a ser transportadas por proteínas de unión a esteroides, también conocidas como SBP. Van a ser sintetizadas en el hígado, cabe destacar. Y entonces vamos a tener ese complejo hormona SBP y la hormona puede liberarse de este complejo para cruzar la membrana y así ejercer su función. ¿Por qué es importante que estas hormonas hidrofóbicas sean puestas de esa manera? Porque así pueden ser aprovechadas y no se aclararían por vía renal con tanta facilidad. O sea, pueden mantenerse circulando por mucho más tiempo. Asimismo, las hormonas peptídicas y proteicas. Creo que, bueno, sí, justamente aquí se mencionaba que por qué deben ser de esta manera y es precisamente por eso. Es muy importante saber esa partecita. Esto va a regular o se puede regular, ¿verdad?, los niveles hormonales si se llegase a jugar con estos transportadores proteicos que podemos permitir que estos puedan, ya sea que se reduzca la producción de esos transportadores por algún fármaco o por alguna alteración patológica, ¿verdad? Y podría ser que las hormonas puedan, de esa naturaleza, pudieran ser aclaradas por la orina y podemos detener niveles bajos de dichas hormonas. Por eso son importantes porque realmente esos amortiguadores que son estos complejos hormona transportador, permiten que en esas fluctuaciones hormonales podamos tener una reserva hormonal en el caso de que sean necesarios y a su vez de captar hormonas en el caso que tengamos una sobreproducción de las mismas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la acción de diversas hormonas. Aquí podemos ver una pequeña tabla resumiendo lo que hacen diversas hormonas. Si quieren puedo pausar el video y leerla, pero haciéndolo en modo resumen tenemos por ejemplo la hormona tiroidea, ya dije la tiroxina o la triiodotironina, encargadas del control basal del metabolismo en muchos tejidos. El cortisol, también conocido como la hormona del estrés, esta va a permitir que múltiples hormonas puedan generar succión, es una hormona que tiene que ver mucho con el metabolismo celular. También a su vez los mineralocorticoides, regulando los volúmenes del plasma, como la aldosterona, por ejemplo, la vasopresina, la DH. Esta va a ser regular la molaridad corporal.
La hormona paratiroidea, ya dije, tiene que ver mucho con los niveles de calcio y fósforo, la absorción y la captación de estos niveles. Y la insulina, que es conocida por muchos, dado que es muy famosa en la enfermedad conocida como diabetes mellitus, que va a controlar la entrada de glucosa, las concentraciones básicamente de glucosa en el plasma. Muchas hormonas van a tener que ver, y estas no son las únicas funciones, o sea, tenemos muchísimas hormonas, hace un rato les mencioné muchísimas, y van a tener que ver mucho con lo que es el metabolismo celular, el crecimiento celular, el desarrollo en general, incluso puede tener que ver mucho con la personalidad de las personas y la expresión de múltiples caracteres fenotípicos en las personas. Por ende, es muy importante el saber que las hormonas van a tener que ver mucho con esto, y eso se evidencia a simple vista con, me apuesto que ustedes han visto, por ejemplo, hombres que tienen alguna que otra característica que parece de mujer, o viceversa, mujeres que tienen alguna característica que parece de hombre. Eso tiene que ver mucho con los niveles hormonales. Porque sí, déjenme decirle que tanto los hombres como mujeres tenemos las hormonas del sexo contrario. Lo que pasa es que las tenemos expresadas en concentraciones distintas. Siendo la de hombre la testosterona, por ende los hombres tendrían testosterona más elevada, y la de las mujeres los estrógenos o progesterona. Por ende es importante saber que el control hormonal es muy, pero que muy importante para la expresión incluso de múltiples rasgos físicos. O sea que es muy importante. Ya se mencionó al principio, pero haciendo un pequeño recordatorio, vamos a tener lo que son las hormonas hidrofílicas. Esas son las que van a ser muy solubles en el agua, como las peptídicas y las catecolaminas. Esas van a poder ejercer su función mediante receptores transmembrana o receptores membranales, para ponerlo más sencillo. Ya las hormonas hidrofóbicas, pues ya estaban a ejercer su función intracelular mediante la estimulación directa de la transcripción, induciendo un coactivador transcripcional. Aquí podemos ver claro ejemplo de cómo actuaría una hormona de tipo catecolamina o proteica que se va a unir a un receptor de membrana. Y normalmente estos receptores de membrana, vamos a ver, que no es que está en el receptor y ya. Estos receptores normalmente están acoplados a una proteína conocida como proteína G. Me parece, bueno, yo lo había puesto en la diapositiva, pero se me quitó. Lo pondré por edición para que ustedes puedan ver los distintos tipos de proteínas G que existen, pero mencionándoselos, básicamente, o explicándome más bien primero la estructura, ¿verdad? Una proteína G. La proteína G viene siendo esto que vemos aquí, y ese viene siendo el receptor. La proteína G básicamente viene siendo un conjunto de 3 subunidades proteicas, gamma, beta y alfa. Estas subunidades van a estar unidas a GDP en estado inactivo. Es el estado de una proteína G inactiva. Entonces, cuando esa se activa, que es cuando llega la hormona al receptor, hay un cambio conformacional que libera el GDP, desliga la subunidad gamma y beta de la alfa y se une un GTP a la subunidad alfa. Entonces esta subunidad alfa unida a GTP se va a unir a una enzima, y esta enzima entonces es la que va a realizar una función. Eso es clásico, por ejemplo, en una proteína G de tipo GS, S de stimulation. Esta proteína va a encargarse de activar la adenilatoxiclasa, una enzima importantísima en la activación de la AMP, transformada ATP en AMP cíclico, que es un segundo mensajero que, como ya dije, va a generar sus diversas funciones a nivel celular. También vamos a tener unas proteínas G, conocidas como GI, de inhibidoras. Estas proteínas GI van entonces a hacer lo contrario, van a inhibir la función. A su vez, vamos a tener las proteínas de tipo GQ. Estas van a tener mucho que ver con el calcio, el nivel de calcio intracelular, que este puede ejercer funciones diversas, por ejemplo, en la contracción del músculo liso. Estas diversas proteínas pueden hacer que a nivel intracelular aumente el nivel de calcio y por ende genere múltiples funciones. Por eso es importante saber todo eso. También vamos a tener proteínas C de tipo G2 y G3. Ahora, hablando de la hormona lipofílica, vamos a ver que esta hormona puede pasar por difusión pasiva, ya que es un lípido, ¿verdad? A través de la membrana celular, y entonces esta va a tener un receptor citoplasmático, y este receptor citoplasmático, como se dijo, va a actuar directamente a nivel nuclear, y va entonces el complejo hormona-receptor a generar la respuesta debida para que se transcriba un ARN mensajero, y este debe hacer la función efectora dentro de la célula, la síntesis de proteínas en el ribosoma, la síntesis de proteínas debido al retículo endoplasmático rugoso. Aquí se explica lo que es ese sistema de retroalimentación que ya les fui mencionando, teniendo bastante claro que este sistema de retroalimentación básicamente lo que va a tener que ver es mucho con lo que viene siendo el mecanismo por el cual se pueden tener una retroalimentación positiva que fomente que esa hormona se siga liberando y liberando y liberando, y una retroalimentación negativa que va a frenar esto. Normalmente suele ser por la misma hormona que se liberó a raíz de la primera,
se inhibe la primera por a raíz de la segunda. No sé si me doy a entender. Básicamente viendo el gráfico, veamos que el hipotálamo libera esos factores liberadores, esos factores liberadores liberan más hormonas, entonces esas hormonas ejercen sus funciones y esas mismas hormonas en respuesta tenemos una retroalimentación negativa e inhiben este factor estimulador o liberador del hipotálamo. Entonces tenemos que ya llegamos al umbral necesario de la hormona que se quería y ahora vamos a apagar la que mandaba liberar esa hormona para que no haya una sobreestimulación. Ahora vamos a ver rápidamente los tipos de desórdenes endocrinos que pueden tener diversas naturalezas. En el caso de una deficiencia de hormonas puede ser debido a una destrucción de células glandulares responsables de la liberación de hormonas, mutación en diversos factores responsables de la liberación de las hormonas, defectos en la maquinaria enzimática para la producción de las mismas o falta de los precursores necesarios como pueden ser esas hormonas liberadoras, esos factores liberadores. También podemos tener una resistencia hormonal muy famosa en la diabetes tipo 2, que básicamente vamos a producir las hormonas necesarias, pero quizá por alguna mutación en receptores o falta de expresión en receptores no vamos a poder captar la hormona de una forma correcta. Entonces, ¿qué hace esto? Que la glándula que va a producir la hormona va a producirla todo el tiempo, porque va a mantenerse todo el tiempo en ese sistema de retroalimentación positiva, que hace que libere esa hormona, que la libere, y nunca vamos a tener el receptor o la función que ella ejerce para que entonces se pueda frenar y que ocurra el sistema de retroalimentación negativa. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en el hipertiroidismo, o también puede ocurrir mucho cuando hay diversas anomalías, o sea, se puede ligar a que haya anomalías que de producción excesiva de hormonas, que viene siendo el siguiente caso, que tenemos un exceso en producción hormonal. ¿Y qué hace esto? Pues producimos excesivamente múltiples hormonas, todo el tiempo producimos múltiples hormonas, y eso puede generar, pues ya dije, múltiples procesos patológicos y por ende incluso puede llevar a muerte. Por eso es importante manejar esto con tiempo para que no ocurran problemas. ¿Cómo puede ocurrir eso también? Por diversos tumores, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales podemos tener un tumor que se conoce como feocromacitoma y ese va a generar producción de todos esos productos hormonales, ¿verdad? De las glándulas suprarrenales, adrenalina, cortisol, noradrenalina, aldosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante todo esto. Bueno, ya llegamos hasta el final de esta clase. Espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.